Siendo así, siendo las 13:17 de esta tarde, damos por iniciada la sesión extraordinaria número 4 del año 2023 del Honorable Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Lampa. Agradecemos, por supuesto, a todos los presentes, concejales, concejalas, señor alcalde y directores presentes. Como tema en tabla en el día de hoy tenemos el punto de presentación y aprobación, resolución de concurso público, director de control, de acuerdo al artículo 29 de la ley 18.695. Para presentar este tema que tenemos el día de hoy, los dejo con nuestro administrador municipal, don Stanley Freeman. Buenos días, alcalde, buenos días, concejalas, concejales. Tal como se expuso ayer en comisión, ¿cierto? Reunión más bien informativa, expongo aspectos referentes al desarrollo del concurso mismo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve esto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el llamado concurso, la otra parte de la presentación la hice el día martes, así que ya la conocen. Oficialmente la presento, el complemento a esa presentación en este minuto. El llamado concurso se hizo mediante publicación en el diario de mayor circulación, además de publicar los antecedentes, las bases y programas en el sitio web de la Municipalidad de Lampa, www.lampa.cl. La recepción de antecedentes estuvieron las bases disponibles en la página web de la municipalidad y de manera presencial en el Departamento de Personal y Remuneraciones. La recepción de postulaciones fue tanto de forma electrónica, al correo rrhh@lampa.cl, como presencial, hasta el 10 de febrero de 2023. No se consideraron antecedentes o postulaciones luego del plazo o fuera del plazo establecido. Los factores y criterios evaluados, la etapa 1, el factor estudios y curso de formación educacional y capacitación, como subfactor formación profesional y curso de capacitación y o perfeccionamiento. Factores y criterios evaluados, etapa 2, factor experiencia laboral y subfactor experiencia profesional. En etapa 3, el factor aptitudes específicas para el desempeño del cargo y subfactor entrevistas técnicas de cumplimiento de requisitos y conocimientos de cargo. En la etapa 4, el factor fue la entrevista psicolaboral y el subfactor entrevistas, habilidades y requisitos de perfil de cargo. Los postulantes fueron 23. Juan Beltrán San Martín, el primero, y ahí correlatamente, don Jaime Jara Brugones, don Juan Carlos Garrido Lacón, don Cristóbal Cifuentes Torres, don Michael Marín Martínez, Andrea Flores González, Cristian Pérez Montes, Stephanie Brown Contreras, Jonathan Monsalve Guzmán, Stephanie Torres Urbina, Felipe Miranda Robles, Karin Ibáñez Humberton, Juan Espinosa Castro, Andrea Martínez Castillo, Ricardo Morales Vivanco, Carlos Quintanilla Ortiz, Marco Hincado Gallardo, Eduardo Hernández Flores, Romy Oces Aguayo, Gonzalo Olleo Rodríguez, Rodrigo Alegría Ramírez, Juan Carlos Saavedra y doña Jocelyn Muñoz Marambio. Respecto al proceso mismo, en la etapa 1 y 2, en revisión de antecedentes y documentos y análisis curricular, de los 23 candidatos, varios quedaron fuera en la etapa 1, básicamente por no presentar todos los antecedentes, y eso es lo que tengo establecido en rojo. Recordemos que la base establecía, ¿cierto?, que de no puntuar el mínimo, ¿cierto?, en una de las etapas, más allá de la cantidad de puntaje, el candidato automáticamente queda en esa fase como un filtro, ¿no? Y sucedió en la etapa 1. Nos pasó con don Juan Beltrán San Martín, que no presentó todos los antecedentes y documentos, entre ellos el certificado de nacimiento y certificado de situación militar al día. Nos pasó en la etapa, y tampoco puntuó en el análisis de experiencia laboral pertinente al cargo, en la puntaje de la etapa 2. Después, don Jaime Jara Frugone presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en la base, sin embargo, se determina, ¿cierto?, en la evaluación de los antecedentes entregados que no tenían los antecedentes necesarios para el cargo, digamos, el perfil, la experiencia profesional para el cargo. Don Juan Carlos Garrido Alarcón sí presenta todos los antecedentes y documentos y logra acreditar esa experiencia en el perfil profesional. Luego, Cristóbal Cifuentes Torres no presenta todos los antecedentes
antecedentes y documentos y se queda en la fase 1 y no puede seguir avanzando Estimado a las administrador, siguientes fases. Michael Marín Martínez presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en las bases, sin embargo, también se determina cierto que análisis de los administrador, antecedentes y disculpe, que le escuchamos currículos cortado. ¿Será posible que pueda apagar su cámara quizás mientras expone para que lo podamos sí, escuchar mejor? Muchas gracias. perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Ahí. Perfecto. ¿Ahí sí? ¿Se me escucha? Sí, Stanley, ahí probemos a ver cómo funciona su conexión. Estamos esperando a que se restablezca que usted está compartiendo pantalla. Ahora visualizamos la pantalla de la PPT. No sé en qué parte. Cristóbal Cifuentes era su... Estaba usted en en ese nombre, A Stanley. presentarlo antes. Don Juan Carlos Garrido Alarcón presenta todos los antecedentes y sí logra superar la etapa 1 y 2. Don Cristóbal Cifuentes Torres no presenta todos los antecedentes de la etapa 1, correcto. No se logra. Andrea Flores González no presenta todos los antecedentes y documentos, específicamente el documento que acredita experiencia y la declaración jurada. Don Cristian Pérez Montes, si bien presenta los documentos básicos de postulación, no logra acreditar la experiencia para el cargo, desde el punto de vista de la experiencia laboral. Doña Stephanie Brown Contreras presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en las bases, por lo tanto, y también se acredita su expertise para el cargo, logra avanzar a la etapa 3. Jonathan Monsalve Guzmán no presenta todos los antecedentes, ni tampoco acredita el perfil, y Stephanie Torres lo mismo, no presenta todos los documentos. En el primer caso de Jonathan Monsalve no presenta el título profesional y tampoco presenta el documento que acredite capacitaciones. En el caso de Stephanie Torres no presenta el título profesional, no presenta el documento que acredita capacitaciones y no presenta el documento que acredita la experiencia. Luego, en el caso de Felipe Miranda Robles, el candidato 11, no presenta todos los antecedentes y documentos, certificado de nacimiento, declaración jurada y documentación que acredita experiencia. Catherine Ibáñez Umberland, si bien presenta todos los antecedentes, se determina, ¿cierto?, por parte de la comisión que su expertise profesional, su experiencia profesional no da para el cargo que postula. Juan Espinosa Castro no presenta todos los antecedentes y documentos, en específico la declaración jurada simple, el documento que acredita experiencia y documentos que acrediten capacitaciones. Por lo tanto, no avanza tampoco. Doña Andrea Martínez Castillo presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en la base y también se logra acreditar el expertise para el cargo. Ricardo Morales Vivanco no presenta todos los antecedentes y documentos, en específico el certificado de nacimiento y copia de cédula de identidad. Don Carlos Quintanilla Ortiz presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en las bases y también la expertise para el cargo. Trincado Gallardo no presenta todos los antecedentes y documentos, específicamente el documento que acredita experiencia. Por lo tanto, no avanza. Eduardo Hernández Flores no presenta todos los antecedentes y documentos, específicamente la declaración visibilización de expertise profesional respecto al cargo. En el caso de Romeo César Gallo, presenta todos los antecedentes y documentos exigidos bases y sí logra avanzar a la siguiente fase. Gonzalo Rebolledo Rodríguez presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en la base y también logra acreditar el expertise profesional para el cargo. Rodrigo Alegría Ramírez no presenta todos los antecedentes y documentos específicamente la declaración jurada, por lo tanto no logra avanzar. Don Juan Carlos Saavedra presenta todos los antecedentes y documentos exigidos en las bases y logra acreditar expertise y experiencia para el cargo. Y avanza a la fase 3. Doña Jocelyn Muñoz Marambio no presenta todos los antecedentes y documentos, específicamente la declaración jurada, no logrando avanzar a la siguiente etapa. En cuanto a la puntuación de los puntajes 1, 2 y 3, ¿cierto? De las etapas. 1, 2 y 3, ahí están los de las 1 y 2 sumados, ¿cierto? Y el puntaje de la 3, ¿cierto? Que fue
la entrevista de la comisión evaluadora con ellos directamente. Don Juan Carlos Garrido logra 23 puntos, logrando avanzar a la siguiente fase. Stephanie Brown Contreras no se presentó, por lo tanto queda descartada. Andrea Martínez Castillo logra 19, Carlos Quintanilla Ortiz 26, Romy Oces Aguayo 20, Gonzalo Rebolledo Rodríguez 24 y Juan Carlos Saavedra 20. ¿Ya? El mínimo de puntuación era 20 en este caso, en esta etapa. Por lo tanto, logran avanzar las siguientes personas, que es Juan Carlos Garrido Alarcón, ¿cierto? Doña Andrea Martínez Castillo, Carlos Quintanilla, perdón, me salté la etapa 4, que es la Administrador, ¿nos evaluación psicolaboral, escucha? que allí es la psicóloga laboral tendiente a definir las competencias cognitivas y de personalidad y fortaleza. Sí, le escucho. Perfecto, gracias. ¿Aló? Stanley, tal vez le pediría ¿Aló? repetir esa Sí, parte. No sé si nos escucha bien, pero se nos cortó a nosotros Sí. su presentación, entonces tal vez retornar algunas diapositivas para poder continuar con la idea. Quedamos en, iba usted a señalar la puntuación final antes de pasar a la etapa 4. Sí, tengo que pasar a la etapa 4 primero, la evaluación psicolaboral, que es la puntuación del análisis psicolaboral, efectivamente, que en sí misma podía dejar fuera o seguir validando la participación de entrevistas. Después voy a ir a esa lámina que yo me adelanté, pero primero tenía que hablar de la evaluación psicolaboral, que es la etapa 4. ¿Ya? En definitiva, las competencias evaluadas es ética y probidad, gestión de clima laboral y conflictos, desarrollo de equipo de trabajo, gestión de recursos, planificación y control del trabajo, orientación, eficiencia y calidad de trabajo. Y en eso, aquí están los postulantes que llegaron a esta etapa: Gonzalo Rebolledo, recomendable; Carlos Quintanilla, recomendable; Juan Carlos Saavedra, recomendable. Se habló en detalle del caso de Romy Oces, ¿cierto? Que si bien tiene una puntuación acumulada bastante interesante, no es recomendable de acuerdo al análisis psicológico. Andrea Martínez, recomendable con observaciones. Y Juan Carlos Garrido, recomendable con observaciones. Finalmente, y aquí sí llego nuevamente a esta tabla final, ¿cierto? Tenemos todos los candidatos que pasaron por la etapa 4, ¿cierto? Sumando todos los puntajes anteriores, y aquí tenemos que el puntaje más alto lo obtiene de la suma de todos, ¿cierto? Juan Carlos Saavedra, ¿cierto? Con 90 puntos. Luego lo sigue, aquí Romy Oces tenía, perdón, Carlos Quintanilla, 76, y en tercer lugar Gonzalo Rebolledo con 74. Por puntaje queda fuera Andrea Martínez con 69 y Juan Carlos Garrido por 73. Y hay que señalar que Stephanie Brown no se presentó en una etapa y por lo tanto no pudo seguir avanzando, que era la entrevista personal. En el caso de Romy Oces Aguayo, que tenía un buen puntaje acumulado, ¿cierto? Ella la etapa 4 no la pudo superar, que era la entrevista psicolaboral, por lo tanto no se puede, no pudo continuar, digamos, el proceso lamentablemente para ella. Así que tenemos estos tres candidatos finalmente, ¿cierto? Don Carlos Quintanilla Ortiz con 76 puntos, don Gonzalo Rebolledo Rodríguez 74 y don Juan Carlos Saavedra con 90. La terna presentada al señor alcalde, ¿cierto? Es conformada por ellos, ¿cierto? Y el alcalde, en la decisión de atribución que tiene exclusiva, ¿cierto? Define en entrevista con los tres, ¿cierto? Este candidato, que es don Carlos Felipe Quintanilla Ortiz, administrador público, licenciado en gestión pública de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, alumno magíster de Gobierno y Gerencia Pública en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, diplomado en Integridad Pública del Instituto de Asuntos Públicos y Tecnología de la Comunicación de UNIAC. Experiencia laboral, encargado del programa social, Oficina Municipal de la Juventud, Municipalidad de San Bernardo, coordinador Plan de Gestión Social y Programa Quiero Mi Barrio de Recoleta, MIMBU,
encargado de Oficina de Marketing Municipal de San Bernardo, profesor de Comunicación Oral y Escrita del Instituto Profesional ProAndes de la Cámara Chilena de la Construcción, jefe del Departamento de Comunicaciones Municipalidad de San Bernardo, administrador municipal de la Municipalidad de San Bernardo, encargado del Departamento de Control de Gestión Municipal y de la Municipalidad de San Bernardo y finalmente director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Cisterna. He hecho, esto lo tuvimos en comisión ayer, tuvimos 2 horas prácticamente, fuimos mucho más lento, pero aquí traté de hacerlo más sucinto, ¿cierto?, para la conversación que corresponde ahora al alcalde y los señores concejales. Esa fue la presentación del concurso, señor alcalde. Muchas gracias, administrador. ¿Existe alguna duda, consulta o inquietud respecto al tema que estamos discutiendo en tabla? No habiendo dudas o consultas respecto al tema que se discutió en tabla, procederemos entonces con la votación del primer punto en la tabla del día de hoy, el cual es la aprobación de la resolución del concurso público director de control, de acuerdo a la... Se quedó pegada la Dani. Sí, no se escucha. Estimados, ¿me Ahora escuchan? sí, yo pido la palabra. Ahora sí. Ahora sí. Tengo problemas con internet, me quedé hablando solo, me puedo darme cuenta. Concejal, ahora veo que tiene palabras. Concejal Esteban, adelante. Sí, lo que pasa es que, bueno, hemos estado en varias discusiones sobre este tema con los concejales, ayer con la administración, yo con mi equipo también y asesores que me van guiando en la tarea. Y me dicen, y que creo que algunos abogados de algunos concejales también les dijeron, que no se podía votar el mismo candidato, porque el candidato presentado el día martes ya fue rechazado. Entonces hay que elegir de los otros 2 candidatos de la terna. No sé si es que tienen la misma información ustedes o qué opinión tienen los demás concejales con respecto a esto. Concejala Millaquén, adelante. Sí. Recibí la misma información, colega. Sin embargo, volví a hacer las consultas necesarias y la verdad es que disculpen, tenía una llamada entrante. Nosotros tenemos responsabilidad funcionaria y esa debe ser la base que debe evaluar todos los pasos que nosotros damos para tomar decisiones. En este caso, las bases fueron aprobadas por nosotros. Probablemente hoy día, digamos, a lo mejor yo en mi caso, internamente decía, es posible que nosotros podamos incorporar en las bases a lo mejor el factor de paridad, porque hoy tenemos una cantidad de directores que en su mayoría son varones, y deberíamos nosotros también ir generando la paridad y la mayor participación de mujeres en los cargos directivos. Y también a lo mejor en los factores de las bases pudiésemos incorporar algún factor que diera prioridad a los profesionales que viven en Lampa. Sin embargo, las bases ya fueron aprobadas en octubre y esas no se pueden modificar. Ayer en la comisión se nos aclaró respecto de las dudas que teníamos con la ponderación de las evaluaciones. Si bien la única observación que yo tuve fue que en la presentación original se veía bastante como desordenada, digamos, la información, pero obedecía a que los registros fueron los originales, había algunas correcciones, pero estaban las firmas de la comisión. Y finalmente ayer llegamos a la comprensión de cada una de las evaluaciones. Las 3 personas seleccionadas cumplen con las bases. Eso nos queda absolutamente, a mí al menos me queda absolutamente claro.
las 3 personas están habilitadas, ninguno de ellos tiene ningún tipo de condena. Y si nosotros aludiéramos a una de esas motivaciones, estaría absolutamente fuera de base, porque no está considerado. Por esa razón, en el primer momento yo aprobé, porque tampoco los concejales, acorde a la ley orgánica, tenemos la facultad de seleccionar a la persona que nos presenta el alcalde, que es la única persona que tiene la facultad de seleccionar dentro de la terna. Entonces, hoy día, consultando a 2 abogados, a uno de ellos constitucionalista, me dice que nosotros tenemos que votar en torno a la propuesta del alcalde, y no podemos nosotros, podemos sugerir que se vote por una segunda persona, pero es la facultad del alcalde hacerlo. Esa es la respuesta que tuve hoy día. Muchas gracias, concejala. Le damos la palabra al director de asesoría jurídica, Gonzalo Navarro. Hola, buenas tardes, alcalde, honorable consejo. Bueno, como director de asesoría jurídica, en cumplimiento de mi rol, me toca ser asesor técnico tanto del alcalde como de este honorable consejo municipal. Entonces, quisiera enfatizar que esta nueva presentación para aprobación del candidato propuesto por el alcalde, que ya se había propuesto anteriormente, se da en el marco en que en la última sesión de consejo ordinario se acordó por parte de este consejo organizar una comisión a que existían ciertas dudas respecto a la forma de evaluación, respecto a cómo se evaluaron las bases que fueron aprobadas por este mismo consejo. Entonces, con el fin de resolver estas dudas, porque quiero sacar a la luz el dictamen 52.337 del año 2015, donde Contraloría dice que el Consejo Municipal no se encuentra facultado para no aprobar por razones ajenas a las establecidas en las bases del concurso, digamos, bajo la propuesta actuada por el alcalde. De hecho, ese dictamen de Contraloría atañe directamente a la elección del cargo de director de control. Entonces, es un dictamen bien preciso. Se aprobó por mayoría de este consejo el comisionar en pos de subsanar las dudas que existían con esas bases. Yo entiendo, yo también estuve en esa comisión, estuvo la comisión evaluadora, estuvo la psicóloga. Entiendo, se aclararon las dudas que habían respecto a esas bases en torno a ese acuerdo que hubo parte del Consejo. Es por esa razón que se presenta al mismo candidato que el alcalde había, digamos, propuesto en esa primera instancia, que como dije, se acordó que se iba a comisionar en pos de aclarar estos temas de las bases. Quisiera sacar a colación el artículo 20 del Estatuto Administrativo, 8.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que es la norma que, digamos, dispone este proceso. Dice que el alcalde seleccionará a una de las personas propuestas con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16 y notificará personalmente o por carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del cargo y acompañar acto administrativo que ya se realizó, y acompañar en original o en copia autentificada ante notario los documentos probatorios de los requisitos de ingreso señalados en el artículo 11 dentro del plazo que se le indique. Quiero poner especial énfasis en esta última parte de la norma que dicta: si así no lo hiciere, o sea, si así no lo hiciera el candidato, no acompañara estos documentos, la autoridad deberá nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos. Este es el único precepto legal que mandata u obliga al alcalde en el caso de, obviamente, de la no aceptación del cargo y en el caso de que no se acompañen los antecedentes adecuados por parte del candidato propuesto. La única norma que obliga al alcalde a proponer a uno de los demás miembros de la terna, entendiendo que es una facultad privativa y, obviamente, en respeto de la norma del artículo 29, que previene que en cuanto a lo que interesa a esa jefatura, se proveerá mediante concurso, digamos, de oposición y previo antecedente, y esto se someterá a la aprobación del Consejo. Obviamente el Consejo está en todo su derecho de aprobar o rechazar. No obstante, quiero enfatizar en lo dicho en el último dictamen que mencioné, que fue a requerimiento de Municipalidad de Rinconada, lo cual de muy buena fe y sin querer intervenir en cuál es su votación, estimados concejales, se los acompañé de alguna manera. Me avisan si no les ha llegado a ustedes. La Municipalidad de Rinconada solicita pronunciamiento respecto a la legalidad de la actuación del Consejo a rechazar nombramiento del director de control.
voy a leer, sin ánimo de ser latero, voy a mencionar la norma, digamos, explícitamente. Dice, la comisión evaluadora del certamen en cumplimiento de las pautas administrativas ya reseñadas, procedió a asignarle la más alta calificación ponderada, 172 puntos, a la concursante, voy a censurar el nombre, en definitiva, propuesta por el alcalde a dicho ente colegiado para ocupar el cargo en comento, la cual fue rechazada por los concejales, en atención a que, de acuerdo a lo señalado en la discusión por los ediles, y ahí nombra a los concejales, se requeriría, en síntesis, un jefe de control con mayor conocimiento de administración y contabilidad pública y de experiencia en ese sector. O sea, obviamente ese honorable consejo pensaba que no tenía los pergaminos adecuados el candidato propuesto por el alcalde. La Contraloría en ese caso, en comento, dice, luego, dado que en la especie tales condiciones no constituyeron parámetros para determinar la aptitud de un concursante, como tampoco factores específicos de calificación, la decisión del órgano pluripersonal, los concejales ordenan a no aprobar la referida propuesta por carecer la postulante de las aludidas características, no se ha ajustado a derecho, puesto que se basó en causas no consideradas en las bases del certamen. O sea, en el fondo lo que dice este dictamen, que las causas para rechazar deben referirse directamente a las bases mismas que son aprobadas por el propio Consejo. De tal manera que tal anotada entidad edilicia deberá proceder a regularizar la situación en estudio y deben informar a Contraloría. En el mismo sentido, está el dictamen 52.337 de 2015, el cual habla del procedimiento, que es un procedimiento arreglado, técnico y objetivo, destinado a seleccionar el personal que en el caso del director de control se pondrá al consejo. Y ojo acá, porque uno obviamente escucha por el pasillo que yo en el consejo anterior dije que se genera digamos, un lazo, un vínculo entre el interesado y la administración. Este dictamen lo dice textualmente, dice, se propondrá al consejo, el que válidamente desarrolló origina un vínculo jurídico entre la administración y el interesado que accede al mismo. Agregada a la referida jurisprudencia administrativa, que si bien los concejales cuentan con atribuciones para aprobar la propuesta del jefe comunal, esta facultad se encuentra limitada al marco normativo del concurso público en comento, por lo que el aludido órgano pluripersonal, al ejercer dicha potestad, debe sujetarse a las condiciones contempladas en las bases del certamen. Por esta razón, digo que en el consejo anterior se presentó este candidato, no obstante, en realidad se ha acusado que ciertos malentendidos con respecto a la evaluación de bases. Se comisionó, estuvo la comisión, digamos, evaluadora, se explicaron los puntos que habían, digamos, en duda. Entiendo que estas bases, ustedes me dirán si no es así, estas bases en el fondo se subsanaron las dudas y por esa razón se está presentando a este candidato, el mismo que el alcalde había presentado originariamente. Por último, me parece muy importante comentarles acerca del deber de fundamentación que tienen los concejales. No digo que ustedes en general no fundamenten, me consta que lo hacen, no obstante, se levantan de repente algunas doctrinas, algunas opiniones jurídicas y dicen que no es necesario que los concejales den una opinión fundada en el Consejo. Cito el dictamen 92.028 del año 2015, que dice, al respecto de la jurisprudencia administrativa de esta entidad de control, contenida entre otros dictámenes 18.875 del 2006 y 78.628 del 2013, ha precisado que los concejales, al tomar la decisión de dar o no su acuerdo en las materias que el alcalde somete a su votación, como sucede con la aprobación de las bases del certamen, en este caso la elección del director de control, pueden y deben discernir libremente, para lo cual están obligados a tener en consideración todos los antecedentes que este último se encuentra en el imperativo de proporcionarle en forma oportuna. En este contexto, debe tenerse presente que las autoridades municipales se encuentran en el imperativo de velar, entre otros, por el cumplimiento de los principios de continuidad del servicio público y eficiencia establecidos en el artículo 3 y 5 respectivamente de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de manera tal que las funciones de la entidad de edilicia no pueden en caso alguno detenerse ni verse entorpecidas sin razón justificada, por lo que están impedidas de dilatar excesivamente la provisión de la plaza de que se trata. Aplica el criterio contenido en los dictámenes 9.159 de 2003 y 71.419 de 2013. En ese orden de ideas, es menester indicar que en con el artículo 3, inciso 7 de la ley 19.000, la decisión que adopte el órgano pluripersonal ha de llevarse a efecto a través de la pertinente resolución de la autoridad alcaldicia,
yendo hacia un acto administrativo que como tal se encuentra en el imperativo de ser debidamente fundado en los términos previstos en los artículos 11, inciso final y 31, inciso cuarto de este texto legal, correspondiendo por tanto a quien lo diga expresar los razonamientos, digamos, que lo movilizan. Más allá de cómo voten ustedes en la siguiente moción de aprobación, quiero enfatizar en que si ustedes están siendo asesorados por abogados que dicen que no deben fundamentar sus decisiones, pongamos ojo ahí. Y por último, para efectos, luego de superar esta instancia que es más bien jurídica, para efectos de poner la pelota al piso, este abogado, este asesor jurídico, cree que no hay ninguna norma que explícitamente obligue al alcalde a acudir a alguno de los otros candidatos, más allá de que sean considerados candidatos idóneos, porque llegaron a la terna. No obstante, ninguna norma explícita, y ustedes, por favor, ilústrenme a mí, a este humilde abogado, si han encontrado algo de Contraloría que diga que el alcalde tiene la obligación de escoger a alguno de los demás miembros de la terna a efectos de ofrecer, de proponer al consejo. ¿Ya? Cosa distinta es que el alcalde medie la disposición de soslayar su opinión respecto al elegido y elegir a otro. Si en alguna otra municipalidad se da de ese modo, bien por ellos. No obstante, esto, si el día de mañana lo consultamos a Contraloría, probablemente Contraloría pueda dar una opinión en uno u otro sentido. No obstante, con la legislación actual y con la jurisprudencia actual, no hay ningún dictamen que así lo ordene. Eso es lo que quiero decir. Es mi opinión, digamos, de buena fe, como asesor jurídico tanto del alcalde como de este honorable Consejo Municipal. Muchas gracias, Gonzalo, por la intervención. Tenemos la palabra solicitada de la concejala Claudia González, luego de la concejala Elisa Millaquén, a no ser que se le haya quedado la mano apretada. Ahí me genera esa duda. Parece que no era palabra solicitada, concejala. Muchas gracias. Entonces vamos con la concejala Claudia González y luego con la concejala Alejandra Salas. Daniela, que hable mi colega Alejandra porque me voy a cambiar porque se me va a acabar la batería del celular. Por Perfecto, favor. concejala, muchas gracias. Concejala Alejandra. Gracias. Quería hacer una pregunta técnica. ¿Cuánto tiempo lleva este cargo en subrogancia? No escucho. Gonzalo está Perdón, silenciado. me permite la poca precisión, pero estamos claros que esto está pasado de los 6 meses de vacancia. Por eso, en virtud de no acusar una falta digamos, de continuidad en el servicio público o incluso un notable abandono de deberes, por esa razón ha sido la intención de poder darle un término al concurso. Pero lleva más de 6 meses, estimada concejala. Gracias. Concejala Claudia. Gracias, Daniela. Bueno, la verdad es que está complejo este tema. Si bien es cierto, ayer hubo esta reunión, también quedó súper claro de que las bases daban para diferentes puntos de vista, pero en estricta sujeción de las bases, yo insisto que la evaluación no estuvo bien hecha y que, bueno, ayer se manifestó de que la comisión tomó la decisión de ver esta otra perspectiva de que podía ponderar desde un rango a otro. La verdad es que el cargo de control es algo súper importante. Yo creo que acá hay varios puntos de vista de diferentes abogados, de diferentes personas, pero el mío siempre va a ser los principios de probidad y transparencia, que creo que en los actos públicos es algo sagrado y la Constitución y las leyes están por sobre cualquier rango menor. Entonces, yo quiero que los vecinos y las vecinas entiendan que yo, por lo menos desde que asumí como concejala, siempre he tratado de ver el mejor funcionamiento desde el municipio. Lo he dicho en otras ocasiones de que la estructura municipal para mí está compleja porque hay muchos cargos de suplencia que llevan más de un año diciéndolo la ley que son 6 meses.
los cargos de direcciones, la estructura municipal, o sea, nosotros vamos a cumplir 2 años de gestión y ya hemos tenido 3 directores de Dideco, 3 administradores municipales, 3 jurídicos. Entonces, tenemos en suplencia la Secretaría Municipal, tenemos en suplencia la DAF, teníamos en suplencia Control. Entonces, la verdad es que yo creo que para nosotros es importante tener una estructura municipal. Si bien es cierto, podemos tener muy diferentes puntos de vista, es importante también velar porque las cosas se hagan bien. Siempre ha sido mi postura y mi propósito. Yo creo que en esto, para mí, lo he dicho desde el primer el consejo anterior, y lo digo acá también para que quede en acta, este concurso para mí ya fue rechazado, no debería haber pasado hoy día. Sí fue el argumento, la estricta sujeción a las bases, porque como ayer lo conversamos, no decía ponderación, no decía, bueno, pusimos el ejemplo de hecho de lo que evaluó la psicóloga, de que ella tenía un rango recomendable de 5 puntos, no recomendable de 0. Y en el 3 decía exactamente lo mismo. Recomendable 10, por ejemplo, no recuerdo bien si era 10, y no recomendable 30. No había más que eso en las bases. Entonces, yo por lo menos insisto de que no hubo una buena evaluación de parte de la comisión. Si bien es cierto, ellos pudieron haber creído que podían realizarlo, yo creo que no. Y insisto, yo creo que acá es importante darle una estructura al municipio, pero hacer las cosas bien. Eso. Gracias, Daniela. Gracias a usted, concejala. Tenemos la palabra solicitada de la concejala Elisa Millaquén. Sí, quisiera señalar lo siguiente. Yo difiero de la opinión de mi colega, porque revisando, porque es una pauta de evaluación que crea una comisión. Por ejemplo, nosotros no podemos cuestionar los instrumentos utilizados por la psicóloga. Hay una pauta de evaluación que a lo mejor nosotros diferimos de ciertos puntajes. Es como la nota del profesor de 1 a 7, puede colocar un 3,5, ya sin ningún problema. Puede ser cuestionable que solamente coloque 7 o 1, pero siempre hay ponderaciones en cada una de las evaluaciones. Es la primera vez que se transparenta un concurso de la forma en que se ha hecho. Yo creo que ahí, en torno a transparencia, ha sido bastante notable la presentación que se nos ha hecho, incluso las explicaciones, reconociendo a lo mejor algunos errores en el proceso, pero que no tienen incidencia en el resultado final. Por ejemplo, como lo fue que se hubiese aplicado una prueba adicional para reforzar la selección de los candidatos, pero que esa prueba no fue incidente en la evaluación. Eso lo explicaron claramente, y que no dejó fuera a ningún candidato, no benefició, no perjudicó a ninguno, como se había creído en un momento. Así que yo en ese sentido tengo súper clara mi decisión, creo que es una responsabilidad administrativa la que hoy día tenemos, y que es muy serio. Sabemos que se ha sobrepasado, nosotros tenemos súper claro que se sobrepasaron los meses, ¿cierto? Lo pedimos, yo fui la primera que lo pidió en un consejo, el concurso para director de control, y lo pedimos reiteradamente y sabemos que se sobrepasaron los meses, pero que hoy día es urgente y sigue en el camino. El proceso que lleve a cabo, el funcionamiento que lleve a cabo el funcionario que ocupe este cargo, tiene irregularidades, también hay procedimientos administrativos que le caben. Creo que no podemos seguir sabiendo que tampoco se puede hacer un concurso completo de nuevo.
No podemos retrotraer el tiempo y hacer las bases que nosotros mismos aprobamos en octubre. Entonces, estamos nosotros, por un lado, con el discurso de que tenemos que tener jefe de control, de que estamos sobrepasados en el tiempo, y ahora que lo tenemos, revisamos las bases, las aprobamos, todos. Y hoy día, sencillamente, estamos en cuestiones que me parece que, yo creo que no es el momento de hacer ese tipo de discusión hoy día, porque ya creo que tenemos bastante claridad. El tema de la terna, nosotros lo podemos sugerir. Mi colega Alejandra Salas dijo, ella sugería otro candidato de la terna. Ni siquiera el alcalde puede nombrar otro candidato que esté fuera de la terna. Podría él, en un momento a lo mejor, determinar otro candidato, pero es su facultad. Es su facultad. Entonces, yo no veo qué otro argumento pudiese tener como para rechazar en este momento a una postulación que cumple con las bases aprobadas por nosotros mismos. Muchas gracias, concejala. ¿Existe alguna otra duda, consulta? ¿Les parece si procedemos con la votación del tema en tabla? Siendo así, continuamos con la votación del primer punto en la tabla del día de hoy, el cual es aprobación de la resolución del concurso público director de control, de acuerdo al artículo 29 de la ley 18.695. Para su votación doy la palabra a la concejala Elisa Millaquén. Apruebo. Muchas gracias, concejala. Continuamos así con la votación de la concejala Alejandra Salas. Bueno, como se ha mencionado en este consejo, este cargo está vacante hace más tiempo del que debería estar, por tanto estaríamos faltando a un notable abandono de deberes, y creo que eso es importante para que se pueda ocupar el cargo hoy día. Yo voy a aprobar, pero necesito que se envíe un informe a Contraloría por parte del Consejo y se lo dejo en encargo a Gonzalo Navarro para que quede tranquilidad de que este proceso fue bien realizado. Eso. Muchas gracias, concejala. Continuamos con la votación del concejal Cristian Talamilla. Ya. Espero que se me escuche bien, ando en la calle, me detuve en un lugar donde me procuré tener al menos 4G. ¿Se me escucha? Se le escucha bien, concejal. Voy a argumentar mi voto, pero le voy a dar otra mirada, que es la misma que planteé ayer en la comisión. Si bien nosotros aprobamos unas bases en octubre, las bases nos fueron presentadas por los funcionarios que elaboraron estas bases de acuerdo al criterio profesional que ellos establecieron. Uno, como concejal, obrando de buena fe, tiende a creer que esas bases son las más óptimas para la selección del personal que se está solicitando. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, quiero detenerme en la situación del punto 4, la etapa 4 de las bases, que algo esbozó la concejala Claudia González, respecto al criterio del puntaje entre 0 puntos y 5 puntos. No hay más opciones entre 0 puntos y 5 puntos en algo tan importante como lo es la evaluación y la entrevista psicolaboral. De ese punto de vista, y tomándome de las palabras que mencionó ayer la psicóloga laboral, esta parte en la tabla, en las bases, quedó mal estructurada, mal realizada. Ustedes podrían decirme, perfecto, concejal, pero ustedes aprobaron aquellas bases, ¿sí? Yo hago mea culpa ahí. Hago mi gran mea culpa por haber aprobado algo tan fundamental como la etapa psicolaboral, en donde una candidata sacó 0 puntos. Eso, ¿qué interpretación me da a entender a mí? Que esa persona tiene 0 habilidades en esa área. Si tiene 0 habilidades, entonces ¿cómo ha podido avanzar en las etapas anteriores teniendo otras habilidades y llegando a un puntaje de 55 puntos? Al ser calificada con 0 puntos, esa candidata quedó fuera de poder seguir avanzando en las etapas.
No sabemos si hubiera sido calificada con esos 5 puntos, hasta dónde pudiese haber llegado. Tal vez a igualar los 90 puntos de que sacó más puntaje, o equiparar los 76 o 74 puntos de los que le siguieron, o en un rango intermedio. No lo sabemos porque tan solo esa brecha que hubo ahí, de calificarla con 0 puntos, impidió que ella siguiera. Por lo tanto, reflexionemos sobre lo siguiente. Estas bases quedaron mal elaboradas, y me tomo nuevamente las palabras de la psicóloga laboral, respecto a esta ponderación que debió haber partido entre 5 o 10 y 30 puntos, pero nunca 0. No puede alguien no tener habilidades ninguna, porque de lo contrario, ¿cómo está en el cargo que está, los cargos que estuvo anteriormente? ¿Cómo justifica un currículum? ¿Cómo justifica su desempeño profesional anterior, sus estudios, lo que sea? Evaluar en 0, cabe compararlo con tener, no sé, un coeficiente intelectual menor al promedio, 70, 65. Evalúen ustedes, juzguen ustedes. Un 0 no es para mí un rango que califique dentro de una evaluación psicolaboral para ir avanzando en un concurso. Ahí cometimos todo un error al haber aprobado esto, colegas. Por lo tanto, cuando dice la colega Millaquén que uno tiene que ajustarse a las bases y continuar con lo que ya se tiene, hago un reparo ahí. Y hago un ejemplo. Por ejemplo, una licitación X. Cuando una licitación se presenta, se sube a la plataforma y no aparecen postulantes, ¿qué hace uno? Ver dónde hay que corregir esas bases de las postulaciones para que se aparezcan candidatos. Por lo tanto, las bases sí son corregibles, siempre son corregibles por distintos criterios. Si en esta pasada anterior nosotros no aprobamos a este candidato, a este postulante, a el cargo de director de control, pues entonces hay que partir a fojas ceros, iniciando nuevamente un concurso y corrigiendo la etapa 4, en donde es imposible que haya 0 puntos para un candidato que haya pasado 3 etapas anteriores. Y menciono esto y hago hincapié porque esa persona, aparte de dirigirse a nosotros en su justo derecho de reclamar lo que considera injusto, lo que considera improcedente, donde no hay una igualdad de oportunidades para seguir avanzando, señala entonces esta persona que esto no es procedente. Nosotros debemos resguardar la probidad de este concurso y modificar en esa etapa el puntaje, que debiera partir de 10 y terminar en 30. Jamás en 0 puntos. Concejal, ya no lo escuchamos. Concejal Talamilla. ¿Me veo? ¿Me escucho? Se ve, se escucha más o menos, concejal. Sí, lo que pasa es que se está interrumpiendo una llamada que me entró. La verdad que lo lamento mucho. Me incomoda este sistema de estar en el teléfono, pero las circunstancias me tienen acá en el trayecto a un lugar donde podía estar con mi computador. Lo lamento de verdad. No quiero que se interrumpa el hilo de mis argumentos porque yo lo considero importante. ¿Por qué lo considero importante? Porque por 5 puntos quedó afuera una postulante que ya llevaba 55 puntos en las 3 etapas anteriores. ¿A qué puntaje pudo haber llegado? Y menciono esto, y por favor que les haga sentido. El alcalde ha decidido en una terna entre una persona que tenía 90 puntos y otras dos que tenían 76 y 74 puntos. La diferencia entre el más alto y el que le sigue son 14 puntos. La diferencia que dejó afuera esta postulante son 5 puntos en una etapa evaluadora, que considero improcedente por cómo está planteada. ¿Hasta dónde pudo haber llegado esa participante? ¿Debió haber quedado en la terna? Yo supongo que sí. Si es que la justicia y la equidad en este concurso se imponen, debiera entonces corregirse las bases de la etapa 4 y permitir que los candidatos vuelvan a presentarse. Tal cual. De ese punto de vista, insisto en que no existe nada que impida volver a presentar las bases, corregir la etapa 4 y elegir nuevos postulantes. Porque me hace mucho ruido que el alcalde haya decidido entre un candidato que tiene 14 puntos de diferencia, en segundo lugar, ¿verdad?, y que haya quedado fuera de seguir participando una candidata que solo por 5 puntos y calificada con 0 habilidades. Eso no me hace sentido, que haya quedado afuera. Entonces, en honor a la justicia de este concurso, yo voy a rechazar y voy a pedir, por favor, que se vuelvan a ver las bases, modificar esas bases justamente en ese punto
4 y dejar sentado claramente si van a haber rangos intermedios que quede sentado. Rangos intermedios para evaluar desde 0 puntos, perdón, desde 10 puntos aquí a 20 y luego 30. Si van a haber cifras quebradas, porque esas cifras quebradas también deben estar especificadas en las bases. Así que por favor, modifiquemos eso, quedemos bien ante la comunidad que nos está observando. Seamos probos de lo que estamos haciendo. Nos equivocamos todos en aprobar estas bases. Yo hago mi mea culpa, espero que los demás concejales también lo hagan. E insisto, me afirmo nuevamente las palabras de la evaluadora profesional, la psicóloga, que mencionó que le parecía improcedente, tal vez no con estas palabras, que se haya considerado solo un puntaje entre 0 y 5 puntos. Ella no tuvo más opciones para calificar. Eso. Rechazo. Gracias, concejal. Continuamos de esta forma con la votación del concejal Esteban González. Yo insisto, o sea, creo que el día martes nosotros, o por lo menos la mayoría del consejo, rechazó a este candidato a la dirección de control porque había un cuestionamiento con respecto a los puntajes y específicamente un hilo muy fino que da a la interpretación. Nosotros cuando aprobamos las bases, las aprobamos con la mirada o la interpretación que nosotros le dimos a esas bases. Pero la comisión evaluadora interpretó de otra manera lo que ahí estaba expuesto. Por lo tanto, el análisis que pudimos hacer ayer es que hay un hilo muy fino de interpretación de quien lee las bases. Esa interpretación la tiene que determinar Contraloría, porque la administración va a dar su punto de vista, los concejales que aprobamos esas bases licitatorias o esas bases de concurso, tenemos nuestro punto de vista, y tiene que meterse un tercero para que diga, ok, tú tienes razón o el otro tiene razón. Y por otro lado, el Consejo, en base a eso, rechazó a este candidato el día martes, y hoy día lo que correspondía, por lo menos es lo que se me asesora, lo que correspondía era que se eligieran uno de los dos candidatos que quedaba en la terna, ya que el otro ya había sido rechazado por el Consejo. Esa es la información que tengo y en base a eso yo voy a votar. Por lo tanto, si hoy día me presentan el mismo candidato que ya se rechazó el día martes, yo mantengo mi votación y rechazo. Muchas gracias, concejal. Continuamos con la votación de la concejala Claudia González. Gracias, Daniela. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Los puntos de vista son totalmente diferentes. Yo concuerdo con lo que acaba de decir mi colega Esteban. Yo tengo la misma información que tiene él. Y sigo consecuente con lo del día martes, ya que insisto de que este concurso debería haber sido evaluado en estricta sujeción a las bases, que era lo que dice ahí. No dice de tanto a tanto, no dice ponderación, no dice nada. Por ende, la interpretación que le dio la comisión, que puede ser válida, nosotros nunca supimos que le iban a poder dar ese tipo de interpretación. Por ende, yo sigo firme con mi voto y también voy a hacer la consulta a Contraloría porque es importante también tener un tercero en esto, por ende también rechazo. Muchas gracias, concejala. Continuamos con la votación del concejal Washington Vergara. Buenas tardes. Yo al igual que mi colega Elisa Millaquén, teníamos exactamente la misma información, le hicimos las consultas a los abogados pertinentes. Quiero agradecer también a Gonzalo por la explicación relacionada a los dictámenes de la Contraloría y relacionado a todo lo que he escuchado hasta ahora, además que también estamos fuera de plazo, digamos, para volver a realizar las bases. Significa que tenemos que tener mucho tiempo. Yo por esta vez voy a aprobar, siempre claro de que puedan enviar un
un informe a la Contraloría haciendo las consultas pertinentes relacionadas a este proceso. Muchas gracias, concejal. Continuamos con la votación del señor alcalde. Apruebo. Muchas gracias, alcalde. Siendo así, por mayoría de este consejo, se aprueba la resolución del concurso público director de control, de acuerdo al artículo 29 de la ley 18.695. Por supuesto, agradecemos a todos los presentes al consejo, concejales, concejalas, señor alcalde, directores presentes, administrador, a la gente que nos va a seguir en cuanto este consejo pueda ser subido a YouTube. Concejala Elisa, cuéntenos. Sí, mire, dos cosas. Una, quiero conocer el convenio de desempeño que el director de control va a tener. Recordemos que, acorde a la ley de plantas municipales, él tiene un periodo en su cargo. Y dos, que me sumo a la petición de los concejales que solicitaron el informe de la Contraloría para que todos estemos más tranquilos y por transparencia. Muchas gracias, concejala. Ahora sí, siendo las 14:13 de esta tarde, damos por finalizada la sesión extraordinaria número 4 del año 2023 del Honorable Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Lampa. Que tengan todos los presentes una muy buena tarde. Que tengan buena tarde. Saludos a Buenas todos. tardes. Buenas tardes a todos y Buenas todas. tardes, que estén bien. Buenas tardes. Gracias.